¿Con qué pagaremos? Decía el himno que acabamos de cantar. ¿Con qué pagaremos amor tan inmenso? ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por su salvación, hermano? ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por su salvación? ¿Qué precio tiene? ¿Se puso a pensar alguna vez cómo se le pone precio a las cosas? ¿Se puso a pensar? Oferta y demanda, dirían los que conocen de economía. Ese sería el primer factor en juego. Cuando todo el mundo quiere algo y ese algo es escaso, el precio sube o baja. Es un referencial para ponerle precio a algo. Pero para poner precio a algo también entra en el juego el costo de producción. ¿Cuánto me salió hacer este vaso de agua? Eso también entra en juego. ¿Cuánto me sale hacer un producto? Pero también entran en juego otros factores, como por ejemplo el factor histórico, el valor que puede tener por su historia. Hace poco se subastó una remera de un jugador de fútbol por casi $100,000 porque había sido utilizada en la final de un mundial y tenía una firma. La misma remera, idéntica, de la misma marca, y todo se vende en una tienda por 150,000 guaraníes, pero su valor histórico hizo que el precio se dispare. Pero al momento de fijar el precio de algo, también entra en juego la necesidad o la urgencia de eso. Por ejemplo, en un supermercado, hermanos, una botellita de agua vale unos 2,000 guaraníes, ¿verdad? Y nadie va a pagar de más por encima de ese precio, por más que usted esté arrastrando una maleta llena de dinero. O sea, el dinero no le falta. Pero si alguien pretende vendérsela más cara, usted no la va a comprar por dos razones. Porque tiene el dinero y tiene otras ofertas. Usted no depende ni de esa botellita ni de ese vendedor. Tiene otras alternativas para comprar ese producto. Pero ¿qué pasa, hermanos? Si usted se encuentra en el medio del desierto, luego de varios días sin probar una sola gota de agua bajo un sol abrasador, cuando su boca ya está seca, se le pega la lengua al paladar, cuando la poca saliva que tiene parece gelatina, cuando los labios ya están totalmente curtidos, que ya parecen lija, pero sigue arrastrando esa maleta llena de dinero. Usted está a punto de desfallecer y se encuentra un caminante solitario que viene y le ofrece esa misma botellita de agua que en el supermercado valía 2,000 guaraníes, pero él ve que usted tiene una maleta llena de dinero y no se la regala, se la vende. La pregunta ahora es, ¿cuánto usted estaría dispuesto a pagar por esa misma botellita si su vida dependiera de eso? ¿Cuánto? Ahí no importa el precio, ¿verdad? Le daría toda la maleta de dinero si fuera necesario. No importa el precio. Ahí, en la mitad del desierto, a punto de morir de sed, el precio de esa misma botellita que no pagaba más de 2,000 guaraníes, ahora puede valer $1,000,000. Pero no me importa. Lo necesito. Ahí, hermanos, en ese momento, es cuando desechamos todas las reglas de referencia para saber si algo es caro o es barato. Cuando uno tiene una verdadera necesidad de algo, el precio no importa. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar si a usted le diagnostican una enfermedad terminal? ¿Cuánto es el precio de su salud? ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por la vida de un hijo secuestrado? ¿Cuánto vale la vida de su hijo? A veces, hermanos, estamos en situaciones en las que el dinero no importa, el costo no importa. Nos damos cuenta ahí
de que hay ciertas cosas, hermanos, que no pueden tener precio, porque entendemos que lo necesitamos. Y yo sé que esto no es una clase de economía, es un sermón. Pero a medida que avanzamos en esta exposición, hermanos, van a entender por qué usé estas referencias de economía. Hoy entramos en el capítulo 12 del Evangelio de Juan y vamos a desglosar los primeros 7 versículos donde ocurre una escena muy sublime, pero con altos contrastes. Leemos el Evangelio de Juan en el capítulo 12, desde el versículo 1 al 7. Dice la palabra del Señor. Entonces Jesús, 6 días antes de la Pascua, vino a Betania donde estaba Lázaro, al que Jesús había resucitado entre los muertos. Y le hicieron una cena allí y Marta servía, pero Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. Entonces María, tomando una libra de perfume de nardo puro, que costaba mucho, ungió los pies de Jesús y se los secó con los cabellos. Y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Y Judas Iscariotes, uno de los discípulos, el que le iba a entregar, dijo: ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se le dio a los pobres? Pero esto lo dijo no porque se preocupara por los pobres, sino porque era un ladrón. Y como tenía la bolsa de dinero, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para que lo guarde para el día de mi sepultura. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Amén. Como les dije, hermanos, esta es una escena hermosa, pero con altos contrastes. El contexto de este pasaje se da luego de la resurrección de Lázaro. Jesús estaba quedando en Betania, a unos 3 kilómetros de Jerusalén, y estaba cerca la fiesta de la Pascua. Otros evangelios que relatan esta misma escena señalan que faltaban 2 días, pero Juan sostiene que faltaban 6 días, prácticamente una semana. Así que como estamos desglosando Juan, elegimos creer en Juan. Estas pequeñas diferencias, hermanos, se pueden dar porque entre los escritos de los evangelios se dieron muchos años de diferencia. Entonces, pueden haber detalles en los cuales se puede diferir. Pero, en cuanto a lo que es la doctrina vertebral, nunca difieren en un solo punto. Lo demás son todos temas secundarios. Esto siempre tenemos que destacar. Porque muchas veces se quiere utilizar estas diferencias para encontrar imperfecciones. No, lo que es la doctrina principal es intachable. El resto son detalles. Como dije, hermanos, este episodio también se relata de manera similar, pero dando otros detalles en otros evangelios. Tenemos el mismo relato en Mateo 26, 6 en adelante y en Marcos 14, 3 en adelante. Y son evangelios que también vamos a utilizar para estudiar en esta mañana. Mientras que en el Evangelio de Lucas se relata un hecho casi idéntico en Lucas 7:36 en adelante, pero el contexto es diferente. Lucas es al principio de su ministerio y posiblemente ocurre en Galilea, mientras que el pasaje que estamos leyendo hoy es al final del ministerio y en Betania. Recordemos que estamos a una semana de la Pascua, dice el texto de Juan. O sea que en unos pocos días más, Jesús estaría siendo clavado en un madero por nuestros pecados. Y el hecho, hermanos, de que Juan resalte que faltaba una semana para la Pascua, no es un dato anecdótico, no es simplemente una referencia, sino que es un dato sumamente importante para comprender el contexto de lo que hace María a los pies de Jesús. Dijimos que estamos a una semana de que nuestro Señor Jesús muera clavado en una cruz en el Monte Calvario. Y esto no era un hecho oculto. Esto no era un hecho oculto. Jesús lo anunció abiertamente en varias ocasiones. Y María entiende que ese momento se está acercando. El momento más trascendental del paso de Jesús por esta tierra.
¿Y saben qué? Juan también entiende esto. Cuando él escribe este evangelio, él dedica 11 capítulos a los 3 años del ministerio de Jesús. Y los últimos 9 solamente a la última semana de su vida en esta tierra. Casi la mitad, más del 42% del evangelio de Juan está dedicado a solo una semana de la vida de Jesús. Esto refleja que para el escritor, para el apóstol Juan, esta etapa de la vida de Jesús en la tierra era sumamente trascendente y por eso se toma el tiempo de relatarla con tanto detalle y con tanta extensión. El Señor estaba a punto de entregarse a morir por sus escogidos. María entiende que su Salvador va camino a su pasión, que queda poco tiempo, que su muerte se aproxima. Sabe que esto no va a ser un evento pacífico, hermanos. Ella sabe que va a ser tumultuoso, que va a ser traumático, que va a ser doloroso. Un tiempo de angustia viendo a Cristo padecer en las manos de hombres malvados. Y ella entendía que en medio de todo ese tumulto y todo ese caos, ella no iba a poder rendir los honores a su Salvador como es digno del Hijo de Dios. Entonces María trae a su casa, sabemos que esta escena no se desarrolla en casa de María, porque Juan solo dice que estaba Lázaro, pero no, que era su casa. Otros evangelios hablan de que era la casa de un tal Simón el leproso. Los teólogos dicen que era uno de los sanados por Jesús. Así que María viene de su casa trayendo este perfume de alto precio. Rompe el frasco y lo vierte a los pies de Jesús, enjugándolos con sus cabellos. Ahora, en aquella época, era parte del ritual funerario ungir el cuerpo del fallecido con esencias aromáticas. Y cuanto más costosas eran aquellas fragancias, más dejaba en evidencia el oferente el amor y el apego que tenía por el difunto. Ahora el texto nos dice que este perfume derramado a los pies de Jesús era de 1 libra, unos 350 centímetros cúbicos, el tamaño de una botellita de agua, como la que mencionamos al comienzo de este sermón. Pero esta no contenía agua, contenía un perfume que según el texto costaba unos 300 denarios, unos 300 días de jornal de un obrero de aquellos días. Un perfume muy costoso, porque era un perfume que se hacía principalmente con esencia de la planta de nardo, una planta que crecía en el Himalaya entre India y Nepal, a más de 4.000 kilómetros de Israel. Este perfume era extremadamente caro, porque, uno, por la distancia, y dos, porque el proceso para elaborarlo era muy laborioso. Y este perfume entero, hermanos, fue derramado a los pies de Jesús. Ahora, esto generó la indignación de los presentes. El Evangelio de Juan dice que Judas fue el indignado. El Evangelio de Mateo dice que fueron sus discípulos los que se indignaron. Y Marcos solo dice que algunos se indignaron, pero no especifica quiénes, es como que es más general. Pero lo cierto, hermanos, que en todos estos relatos hay indignados. Y yo me dije, ¿cuánta indignación juntan los evangelios? Así que me valí un poquito de la tecnología, consulté a ChatGPT y le pregunté, ¿cuánto podría valer ese perfume hoy en día? Haga la comparativa de cuánto costaría hoy en día ese perfume en relación al guaraní. ¿Cuánto puede llegar a costar este perfume para que genere tanta indignación? Y resulta que en Paraguay, hoy el jornal, en el año 2025, cuesta unos 107.627 guaraníes, por 300 son
32.288.100 guaraníes. Voy a tomar agua. 300 denarios equivaldrían a más de 32 millones de guaraníes. Más de 32 millones salió ese frasco de alabastro con perfume. ¿Y saben qué pasó con mi mente cuando vi el costo de este perfume? Me indigné yo también. Es mucha plata, hermanos. Y uno de inmediato en su mente humana y terrenal empieza a hacer comparativas de lo que podría hacer con ese monto de dinero. Podría comprar un autito Chileré 2007, lindo, con pantallita, llantita. Podría terminar mi casita. Podría irme de vacaciones con la patrona, 10 días todo pagado al Brasil. Ideas, hermanos, surgen una detrás de otra. Y los pobres andan. Sí, los pobres, cierto. Algo va a sobrar para los pobres. Seamos sinceros, hermanos. Seguro usted hizo cálculos similares. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta que cuando leemos los textos de la santa palabra del Señor, nosotros podemos indignarnos con los que se indignaron en aquella época? Porque no somos diferentes a ellos. Podemos pensar en nuestra mente, qué poco espirituales estos judíos, ¿cómo van a criticarle a María? Pero si estábamos en ese lugar, hermanos, pensaríamos igual, obraríamos igual. Si hoy, estando acá, pensamos igual, y esto que nosotros conocemos el resultado de esta historia, imagínense en esa escena. Hermanos, si nosotros estábamos ahí, pensaríamos igual que estos judíos. Y no solo eso, hermano. Si nosotros estábamos en el lugar de Adán, haríamos lo mismo que Adán. Si nosotros estábamos en el lugar de Sansón, haríamos lo mismo que Sansón. Si estábamos en el lugar de Caín, haríamos lo mismo que Caín. Y puedo seguir, hermano, infinitamente, porque nuestra naturaleza caída nos puso en la misma escala moral que todos los pecadores. Y aún, hermanos, siendo hoy regenerados por el Espíritu Santo, podemos encontrar en nosotros ese remanente que aún habita en nosotros, que nos lleva a pensar como cualquier carnal y como cualquier humanista. Por eso, por dentro nos indigna esos 32 millones de guaraníes. Ahora, volvamos a esta escena con María, ahí a los pies de Jesús, ungiendo al Mesías con este perfume. Y quiero que mediten en el grotesco, contraste que tenemos en esta escena. Entonces María, tomando una libra de perfume de nardo, que costaba mucho, ungió los pies de Jesús y los secó con los cabellos. Y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Y Judas Iscariotes, uno de los discípulos, el que lo iba a entregar, dijo: ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se lo dio a los pobres? Pero esto dijo no porque se preocupara por los pobres, sino porque era un ladrón. Y como tenía la bolsa de dinero, sustraía de lo que se echaba en ella. Por un lado, hermanos, tenemos a María derramando no solo este costoso perfume, está derramando su corazón. Está derramando su corazón en adoración, en humillación, en lágrimas. Y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Fíjense cómo esta ilustración que da Juan es engalanada con este renglón. La casa se llenó de la fragancia del perfume. Es como si esta adoración de María inundara todo alrededor. Olor fragante en la presencia del Señor. Pero la respuesta de los presentes, hermanos, es totalmente repulsiva. ¿Por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se los dio a los pobres? Ahí tenemos el contraste. Esta crítica, hermanos, hecho con desprecio, no era solo hacia la adoración que estaba presentando María a Jesús, era también hacia el mismo Señor Jesús.
¿Es que acaso el Mesías, el Cordero de Dios, no se merecía la adoración más gloriosa de aquellos a quienes extendió su mano de gracia entregando su vida por ellos? El desprecio, hermano, hacia la adoración de María era también un desprecio a Jesús mismo. ¿Saben? El mensaje que dio Judas y los presentes indignados implícitamente dice: Jesús, el Mesías, el Cordero de Dios, no se merece una adoración tan costosa. Es como que le ponen un precio material a la adoración que está ofreciendo María. ¿Y qué se merecía Jesús entonces? Algo barato, algo corriente, quizás ni siquiera un perfume, una adoración livianita, superficial, no más que eso. ¿Eso se merecía el Señor? ¿Se dan cuenta que esta propuesta supuestamente misericordiosa y espiritual por preocuparse por los pobres, al mismo tiempo se convierte en un desprecio hacia Jesús? Pero María tenía otras prioridades, hermanos. María había entendido de alguna manera que su Salvador iba camino a su muerte y que allí el cuerpo de Jesús ya no tendría la oportunidad de ser ungido con la honra que el Salvador del mundo se merecía. Y ciertamente, tras su pasión, el cuerpo de Jesús no fue ungido. María ungió el cuerpo de su Salvador, honró ese cuerpo que sería entregado voluntariamente en sacrificio para el perdón de los pecados y los suyos y los nuestros, hermanos. María pudo dimensionar la grandeza de aquella obra de misericordia y amor que Jesús estaba teniendo para con sus escogidos. ¿Saben qué estaba haciendo María? María estaba adorando a Jesús, reconociéndole como lo más precioso que un ser humano puede tener, más que cualquier cosa costosa que el ser humano pueda tener. Hermanos, cuando un salvado entiende esto, comprende que el rescate de esta condenación a la que está sometida la humanidad, hermanos, no puede comprarse con nada material. Y literalmente no se puede comprar. No se puede comprar. La ley de Dios establece que la única manera de expiar los pecados era a través del derramamiento de sangre. María debía perder su vida por sus pecados. Pero Jesús estaba entregando su vida por amor a María y por amor a sus escogidos. Ella se estaba desprendiendo de algo sumamente valioso para ofrendar al Señor, entendiendo que ni aún este costoso ungüento era digno de rendir honor a Cristo, hermanos. ¿Y cómo respondió el Señor ante este desprecio de los presentes hacia la adoración de María? Versículo 7. Entonces Jesús dijo: déjala para que lo guarde para el día de mi sepultura, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no me tendréis, no siempre me tendréis. Fíjense cómo Jesús se ocupa de dejar en claro que Él comprendía perfectamente la intención de María y la humillación de su corazón, hermano. Y Jesús no está despreciando a los pobres. Es más, en muchos pasajes Jesús enseña a cuidar y amar a los pobres. Muchos agnósticos han utilizado estas palabras para decir que Jesús en realidad no amaba a los pobres porque prefirió la adoración a sí mismo que atender a los necesitados. Lo que Jesús hace acá, hermanos, es resaltar la urgencia y la singularidad de este momento. Él está a punto de ser entregado a morir. Su presencia física en medio de sus discípulos, hermanos, es temporal. Mientras que las necesidades sociales, viudas, huérfanos, pobres, siempre van a estar y van a seguir siendo atendidos. Es más, en Deuteronomio 15:7, el Señor deja
establecido que es ley atender al pobre. Si hay un menesteroso contigo, uno de tus hermanos en cualquiera de tus ciudades en la tierra que el Señor tu Dios te da, no endurezcáis tu corazón ni cerrarás tu mano a tu hermano pobre, sino que le abrirás libremente tu mano y con generosidad le prestarás lo que le haga falta para cubrir sus necesidades. Hermano, Dios siempre se ocupó de los pobres. Pero eso no es todo. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Qué pasaría si se hubiera vendido ese perfume y se hubiera dado 300 denarios repartidos a los pobres? ¿Iban a ser mejores cristianos por eso? ¿Iban a ser más aceptos delante de Dios por esa obra? ¿Iba a aprobar algo esa obra? Porque déjenme decirles que se puede dar a los pobres sin ser cristianos. El dar no prueba nada. El dar no prueba nada. Dar, hermanos, no prueba nada. Dar no prueba que ames a tu hermano. Dar no prueba que ames a tu Dios. Se puede dar sin amor ni al pobre ni a Dios, sin problema. Uno puede dar al pobre escondiendo en su corazón el deseo de vanagloria, para mostrarse ante los hombres como misericordioso, como generoso, o quizás con otras intenciones. Fíjense en este texto, ¿quién es el espiritual y piadoso que se preocupa por los pobres en este relato? Judas. Judas Iscariotes, uno de los discípulos, el que le iba a entregar. Él es el que se preocupa por los pobres. Pero esto dijo no porque se preocupara por los pobres, sino porque tenía sus propias intenciones. Porque era un ladrón. Él ni siquiera era hijo de salvación, era hijo de perdición para que la escritura se cumpliera. ¿Se dan cuenta, hermano, que incluso las buenas obras pueden esconder sin mayores problemas los más oscuros deseos de nuestro corazón? Dar no prueba nada. Por eso María no iba a ser más espiritual por acordarse de los pobres, porque a los pobres cualquiera puede dar. Pero la adoración a Cristo no la puede dar cualquiera, hermanos. La adoración a Cristo solo viene de aquellos llamados por su gracia, de aquellos redimidos por su sangre, aquellos rescatados del fuego eterno, hermanos, del desierto del pecado, con el agua de vida eterna, por nuestro Señor Jesucristo, hermano. Esa es la adoración que no se puede dar, la adoración que estaba entregando María en este pasaje. Este es un texto tan rico, hermanos, tan ilustrativo, porque acá podemos ver todos los tipos de seguidores de Cristo. Podemos ver a Judas, un falso discípulo del Señor, seguía a Cristo por conveniencia. Nada le importaba, solamente el retorno que podía tener por estar cerca del Señor Jesús. Hasta el punto que lo vendió por 30 piezas de plata. Un ladrón. Uno que de la boca para afuera decía creer, pero su corazón estaba lejos del Señor. Como pasa con muchos que dicen ser cristianos, pero en realidad vienen simplemente buscando algún tipo de ventaja de parte del Señor. Ventaja económica, ventaja de salud, ventaja de restauración, ventaja de seguridad, ventaja de paz. Los otros evangelios que también relatan este pasaje hablan de judíos que también se indignaron. Quizás entre ellos habían verdaderos creyentes, pero su amor por lo terrenal termina poniendo precio a lo espiritual. También hay muchos de esos en las iglesias. Cristianos que viven evaluando el costo de seguir a Cristo. Sigo a Cristo, pero que no me cueste mucho. No estoy dispuesto a sacrificar mucho de mí por mi Salvador. Ni mi tiempo, ni mi dinero, ni mi comodidad, ni mi tranquilidad, ni mi estatus social.
Solo lo mínimo. Y ya está. ¿Cuánto tengo que cumplir para ser contado como cristiano? Hasta ahí. Evaluando permanentemente el precio de la adoración, el precio del perfume. Pero también tenemos en la imagen de María a los verdaderos adoradores. Adoradores en espíritu y en verdad, que han entendido que ni todas las riquezas de este mundo, hermanos, ni todos los logros que se puedan llegar a alcanzar se pueden comparar con el sublime y misericordioso regalo de la gracia salvadora de Jesús. Adoradores verdaderos que tienen en poco todo lo que este mundo puede dar, que lo tienen por basura a fin de ganar a Cristo, hermanos. Que tienen como pérdida, dice Pablo, todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús. Y hermanos, esto nos lleva a las aplicaciones que podemos extraer del pasaje de hoy. Y quiero que meditemos en estos tres pensamientos que podemos ver a la luz de este texto. El primero, el verdadero adorador entrega todo a Dios. El verdadero adorador entrega todo a Dios. El Evangelio de Marcos, que relata este mismo episodio, nos da un detalle muy particular. Dice que María rompe el frasco. Romper el frasco implicaba que ya no se iba a poder utilizar. En vez de derramar un poco y guardar el resto para otra ocasión, María lo entrega todo. Es como una forma visible de decir, es todo para mi Señor. Yo no me guardo nada. Todo es para mi Dios. En esa habitación, hermanos, estaba María adorando con un corazón entregado, pero también habían otros muchos. Y esos otros muchos, dicen los evangelios, que se indignaron con la adoración. No acompañaron a María. No besaron los pies de su maestro. No derramaron lágrimas con pasión. Simplemente miraban indignados y criticaban. Como los catadores de adoración. Esos que viven buscando el pelo en la leche a todo. Que ese hermano viene así, que la hermana hizo así. Que falta amor, que sobra amor, que hay amor pero es amor falso. Tienen un ojo crítico para la adoración, hermano. Impresionante. Pero ninguno se puso a adorar como adoraba María. Ni uno. Había ahí otros adoradores. El texto muestra que no. El texto muestra que no. Y esta escena que vimos, hermanos, en este pasaje, nos tiene que llevar a preguntarnos cuánto y qué tipo de adoración estoy entregando a mi Salvador. Evaluás la adoración de los demás, pero no evaluás qué tipo de adorador sos. Y no hablo, hermanos, de cuánto estás dispuesto a entregar al Señor en cuanto a lo material. Ojo, me estoy refiriendo a esa adoración sincera, humillada, agradecida, apasionada de María. Porque acá, hermanos, lo importante no es el precio del perfume. Jesús podía hacer tinajas enormes de perfume con solo declararlo. ¿Acaso no convirtió tinajas de agua en vino en una boda para satisfacer a todos los invitados? Hermano, él podía sin problemas tener a su disposición litros y litros de costoso perfume para que lo ungieran. Él podía hacer una pileta de este costoso perfume para poder nadar en esta esencia si quería. El centro de este pasaje, hermanos, no es cuánto es el valor del perfume que derramó María. El centro de este pasaje es
cuánto es el valor de la adoración que derramó María. Ese es el centro del pasaje. Ahí está el precio de la verdadera adoración. No en el perfume, hermano, sino en el corazón. Al Señor, hermano, nosotros no podemos entregarle una adoración superficial, mecánica, fría. Un ritual donde nuestra mente y nuestro corazón, hermanos, no están involucrados. Si mi mente y mi corazón, hermanos, no están involucrados, mi adoración es falsa. Es falsa. Los judíos, hermanos, cumplían con sus ritos. Los judíos completaban todo como un procedimiento mecánico. Lo hacían, cumplían, punto. Terminó. Hacían lo que tenían que hacer. Pero esa no es la adoración que demanda el Señor. No, hermanos. Usted puede comprar el perfume más caro para ungir al Señor. Usted puede venir al culto todos los domingos. Usted puede pasar horas meditando en sus palabras, oyendo sermones, estudiando, incluso orando. Pero tu corazón está ahí. ¿Tu corazón está ahí? Con esa adoración, hermanos, estás buscando con todo tu ser conocerle más, entregarte a Él, servirle a Él, porque entendés que lo amás tanto que buscas santificarte para vivir para Él. Pablo dice en su epístola a los Romanos, en el capítulo 12, versículo 1, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entregarnos a nosotros mismos enteramente en esa adoración a nuestro majestuoso Salvador, hermanos. La verdadera adoración debe hacerse con el corazón. Y ese es el tipo de adoración que agrada al Señor. Y ese es el tipo de adoración que nosotros como sus hijos tenemos que presentar, hermanos. Que el Señor nos ayude. Y esto nos lleva al segundo pensamiento. No podés poner precio a tu salvación. No podés poner precio a tu salvación. Hay que dar todo al Señor. Hay que dar todo al Señor. Tristemente, estos tipos de frases y este pasaje se usó 1000 veces de manera adulterada por predicadores que aman el dinero y tuercen estas escrituras. Utilizan esta escena, estos versículos y dicen, hay que dar todo al Señor. Y sí, eso es correcto. Lo único que el problema es que estos falsos predicadores proclaman estas palabras con las mismas intenciones con las que Judas se indignó para sacar beneficio de la ofrenda. Ahí también vimos que muchos se indignaron por el perfume derramado a los pies de Jesús, porque lo vieron como un desperdicio costoso. Algo que podía ser utilizado para otros beneficios naturales, terrenales. Y esa muchas veces suele ser nuestra excusa para evaluar el costo de nuestra adoración, hermano. ¿Qué estamos dispuestos a ofrendar de nosotros a nuestro Salvador? ¿Somos iguales a aquellos que se indignaron? Sobrepesamos los costos y los beneficios y en base a eso juzgamos cuánto es lo que el Señor se merece. Y hermanos, el Señor no solo se merece lo mejor, el Señor se merece todo. Todo. Jesús para María, hermanos, era aquella botella de agua en el desierto, era su salvación y eso no tiene precio.
Ella estaba dispuesta a darlo todo en reconocimiento de aquel regalo de gracia que estaba a punto de padecer Jesús camino a la cruz. Pero ¿saben qué es lo más glorioso de todo esto? Que esa agua, hermanos, esa agua de vida, esa agua salvadora no tenía costo alguno para María y no tiene costo alguno para nosotros. Es un regalo de parte de Jesús. Él pagó, hermano, para que vos puedas disfrutar de esa agua que salta para vida eterna. Es un regalo, hermano, que el hombre no puede comprar. Si la salvación del Señor podía tener un precio terrenal, déjeme decirles que seguro cualquier hombre ya hubiera pagado sin problema el monto necesario. Ya lo hubiera pagado. ¿Cuánto sale mi salvación? ¿Cuánto sale mi salvación? Pago. Incluso ante la expectativa del juicio eterno, si tengo que entregarlo todo, no hay problema, listo, pago. Pero hermanos, ni el hombre más rico del mundo, ni todos los hombres más ricos del mundo juntos pueden alcanzar lo suficiente para pagar una sola salvación. Ni una, hermanos, porque no es por dinero, es por mérito. Y ese mérito es solo de Jesucristo, el único y perfecto Hijo de Dios, hermanos. Primera Pedro 1, 18 y 19 dice: fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Hermanos, la sangre del Cordero de Dios es el precio de la salvación. Y esa sangre nadie, absolutamente nadie puede derramar por el perdón de los pecados, sino solo Jesucristo. Solo Él. Y por último, déjeme que le haga una pregunta. Si no puedes ponerle precio a tu salvación, si está fuera de tu alcance, es inalcanzable para vos obtener tu salvación por mérito o por dinero. Pero el Señor te regaló esto de pura gracia. ¿Cuánto vale entonces para vos tu salvación? Y este es el tercer pensamiento. ¿Cuánto vale para vos tu salvación? María entendió que nada era más valioso que nuestro Salvador y sabía que ni siquiera este costoso perfume de alabastro hacía justicia para rendirle honra, hermanos. Y aunque la salvación es gratuita para todo aquel que viene a Cristo en arrepentimiento, no fue gratuita para el Señor Jesús. No, hermanos, Él pagó el precio de nuestra rebelión, de nuestros pecados. Él fue a aquella cruz, soportando el dolor, los latigazos, la humillación, los insultos, el dolor de cada golpe, cada clavo que atravesó sus manos y sus pies, hermanos, entregando su vida para satisfacer la justicia de Dios. Hermanos, Él siendo inocente y puro, padeció todo esto en obediencia al Padre por amor de nosotros. Entonces, ¿cuánto vale para vos esa salvación? ¿Cuál es el valor que tiene para vos ese sacrificio que hizo Jesús para sacarte de condenación a la salvación? ¿Te hiciste alguna vez esa pregunta? ¿Qué precio tiene en tu mente esa salvación? Y ojo, hermanos, ojo, que no pregunto cuánto vale realmente, porque déjeme decirle que su valor es infinito. No hablo de su precio real, hablo de ese precio para vos. Para vos, ¿cuánto estás dispuesto a sacrificar de vos por agradecimiento a esa salvación? ¿Estás dispuesto a entregarlo todo por tu Señor?
Quizás no todo, pero sí lo más valioso. Quizás no todo lo valioso, porque hay cosas que uno tiene que tener sí o sí, ¿verdad? Entonces es medio difícil. Quizás eso que te sobra, el tiempo que te sobra, el dinero que te sobra, las fuerzas que te sobran después de haber corrido todo el día buscando dinero, el ánimo que te sobra después de haber evaluado si tenés ganas o no tenés ganas de ir a congregarte con tu iglesia y de adorar a tu Dios, porque hoy fue un día complicado. ¿Cuánto vale esa salvación para vos? Hacete esa pregunta. Hacete esa pregunta, pero de manera sincera. Tu respuesta es el valor que le das a tu salvación. Y déjeme repetirle, no estoy hablando de bienes materiales, no estoy hablando del precio del perfume que podés derramar. Estoy hablando del precio de tu adoración a Dios, siendo tu Salvador como lo más glorioso que puede habitar en tu corazón. Él como el centro de tu ser, tus pensamientos, tus obras, tu amor, tu dependencia. Él como tu todo. Él como tu Salvador. El tipo de adoración que estás derramando delante de tu Salvador es el valor que le pusiste a tu salvación. ¿Con qué pagaremos? Amor tan inmenso cantábamos antes de este sermón. ¿Con qué pagaremos amor tan inmenso que diste tu vida por un pecador? No puedo pagarte con oro ni plata el gran sacrificio que hiciste por mí. No tengo que darte por tanto amarme. Recibe este canto mezclado con llanto en mi corazón. Este himno, hermanos, me remonta al pasaje bíblico que hoy estamos leyendo. María, entendiendo que su salvación no puede tener un precio, y se entrega por completo todo lo que tiene y todo su ser para dar gloria y honra a aquel que estaba por entregar su vida por ella y por todos los pecadores que vendrían en arrepentimiento, hermanos. Y el Señor cierra este pasaje reconociendo que la adoración de María es verdadera. Y los evangelios de Mateo y de Marcos concluyen con estas hermosas palabras de Jesús. Mateo 26:13 vamos a usar. Mateo 26:13. En verdad os digo, donde quiera que este evangelio se predique en el mundo entero, se hablará también de lo que ésta ha hecho en memoria suya. Y así fue, hermano. Más de 2000 años después, hoy en el mundo entero se está predicando este evangelio y se está hablando de lo que María hizo en memoria suya. Adoremos, hermanos, a nuestro Dios, agradecidos y humillados, reconociendo su misericordia, teniendo ejemplo en lo que hizo María, entendiendo que el precio de la verdadera adoración a nuestro Señor no puede tener un techo, hermano. Nuestro Señor se merece la adoración más sublime y entera de parte de nosotros. A nuestro Señor, hermanos, a Él sea la gloria por siempre. Amén.